Bueno, buenísimo. Lo que vamos a presentar ahora es, de alguna manera, los supuestos conceptuales de lo que ustedes, en parte, como una especie de ejercicio introductorio, experimentaron en los talleres que tuvieron con los docentes. Es decir, nos vamos a meter con algo más de la actualidad de una de las líneas de terapia que están dentro de la familia de las terapias cognitivas, en este caso la terapia cognitiva comportamental, probablemente la más famosa de las terapias cognitivas, insisto, no la única, sí la más difundida quizás en nuestro medio y a nivel internacional. Y como les decía al principio de la mañana de hoy, esto forma parte de una selección completamente arbitraria que hacemos nosotros para esta presentación de cuáles terapias cognitivas presentar y demás. Creemos que la terapia cognitiva comportamental, por su valor histórico, por la acumulación de literatura sobre ella, la cantidad de desarrollos de investigación empírica que ha tenido en el marco del diseño de este modelo de terapia y la difusión que tiene en contexto internacional, nacional y local, hacen que, bueno, tenga que ser una de las terapias que nosotros elegimos para contarles algo de la actualidad, de lo que pasa hoy en la terapia cognitiva comportamental. Nosotros nos vamos a basar en material más actualizado, que también, como les decía la mañana de hoy, está disponible en esa partición de Google Drive, a la que pueden acceder enviando un correo al mail de la cátedra. Hay dos materiales. Uno es un libro de Judith Beck, que es la hija de Aaron, la hija famosa, Aaron, el hombre de que hablamos en la primera parte de nuestro encuentro de la mañana, tuvo varios hijos. Judith es la que siguió los pasos del padre y es terapeuta cognitiva, es una de las figuras más relevantes en la actualidad de la terapia cognitiva comportamental. El mismo Aaron Beck, que como les decía, tiene 97 años en este momento y sigue trabajando y escribiendo y pensando, naturalmente abandonó aquellas ideas que planteaba en el año 78, que revisamos hoy más temprano, y fue complejizándolas y fue integrándolas con los desarrollos epistemológicos que fueron teniendo las disciplinas, las ciencias sociales, la psicoterapia. Sabíamos que iba a pasar. A ver, ahí está. Este ya murió, queda por morir. Entonces, bueno, pensar en eso, ¿no? Que ahora vamos a hacer un repaso de algo de la actualidad de este modelo. Vamos a trabajar sobre, como les decía, material de Judith Beck y también sobre un manual de terapias cognitivas comportamentales que escribieron en el año 2011. En realidad compilaron dos autores que son docentes de la Universidad de Buenos Aires, que son Rodríguez Viglieri y Giselle Vettere. Son dos psicoterapeutas cognitivos, psiquiatra Rodríguez Viglieri y creo que psicóloga Vettere. Ellos editaron un manual del cual nosotros nos vamos a servir para presentarles a ustedes algo de la actualidad de la terapia cognitiva comportamental. Habría que decir, como para empezar, bueno, murió este. Esperamos que muera. A ver, es como que una vidita más. Joaquín no está por ahí, que le dijimos que vaya a preguntar a ver si nos dan otra batería. No, debe estar haciendo lo que le pedimos. Habría que decir, mientras el micrófono me deja hacerlo, que la terapia cognitiva comportamental plantea una descripción, una explicación de cómo entender el psiquismo humano. Es decir, tiene un modelo de psiquismo.
desarrollado a partir de estas primeras ideas que repasamos hoy en la mañana, que propusieron Aaron Beck, que propuso Albert Ellis, fueron con los años de investigación y de práctica clínica sistematizando un modelo de psiquismo. También habría que decir que ese es un modelo, el que propone las terapias cognitivas comportamentales, un modelo bastante descriptivo. No hay, o por lo menos hasta donde yo sé, en profundidad, no hay un desarrollo de un modelo evolutivo del psiquismo. Sí hay aspectos que tienen que ver con la descripción del funcionamiento anímico. Y bueno, sin demasiado preámbulo, empiezo a contarles de qué se trata. Para que me haga el misterioso, si les puedo contar, y ustedes lo pueden ver. Sí, repasar algunos conceptos que vamos a necesitar para entender cómo la terapia cognitiva comportamental piensa el psiquismo humano. Hay un giro que se produjo en la década del 80 en muchas líneas de psicoterapia, en donde me viene un ratito cada uno. En donde la perspectiva epistemológica que sostiene la mirada de la disciplina ha variado. Hoy en día la terapia cognitiva comportamental se apoya epistemológicamente en los postulados de lo que podríamos llamar el constructivismo, y más específicamente el constructivismo crítico. ¿Qué quiere decir? Entonces, hay un cambio de mirada en cuanto al soporte epistemológico. Se ha abandonado, yo diría, por lo menos de forma explícita, la perspectiva positivista en la psicoterapia, en este momento en cualquiera de las líneas, y la terapia cognitiva comportamental no es una excepción en ello. Se ha ido reemplazando esa perspectiva por la perspectiva constructivista. Hay un supuesto, yo les decía, hay una representación del psiquismo desde este modelo. El supuesto principal es que el psiquismo es una construcción de cada uno de nosotros, tiene como función otorgar un cierto grado de coherencia a la experiencia y al sentido del sí mismo. Esperen que cambiamos, así yo en cualquier momento me quedo así. La perspectiva constructivista en la que se apoya la terapia cognitiva comportamental supone, no ya como lo pensaba Ellis y Beck en su primer momento de trabajo, en sus primeras épocas, que hay una realidad hacia afuera que debe ser leída uniformemente por todos los seres humanos, y que esas lecturas pueden tener distorsiones o errores y demás, sino que cada uno de nosotros construye una realidad en base a la propia percepción, en base a la propia estructuración del aparato neurobiológico que cada uno de nosotros tenemos, y en todo caso producimos, recreamos todo el tiempo, y esa es la función del psiquismo, una realidad interna nuestra que es singular, que nos permite entender lo que pasa en el contexto y nuestro accionar en el contexto. O sea que el psiquismo tiene esta función de darle coherencia a la experiencia, y esto es una construcción singular de cada uno de nosotros. La perspectiva es constructivista crítica, para aquellos que estén familiarizados con las nociones de epistemología, en el sentido de que la terapia cognitiva comportamental no niega la posibilidad de que existe una realidad fuera de nosotros, independiente de nosotros, que puede ser leída. Lo que sí plantea es que cada uno de nosotros hacemos lecturas personales. Por eso se habla en terapia cognitiva comportamental o se utiliza el concepto del paradigma del paciente. Es decir, cada paciente ve su vida, ve sus problemas, ve sus metas, sus objetivos y las dificultades que tiene para encontrarlas, en base a una construcción que tiene coherencia interna, que tiene sentido, ¿sí? Y que va produciendo, y a la vez de esa construcción va validando y significando la experiencia que la persona tiene del mundo y de sí misma. Entonces, desde este lugar van a ver cómo en terapia cognitiva comportamental contemporánea se abandonan términos como pensamientos irracionales,
irracionales o creencias erróneas o ilógicas, porque en realidad no pueden ser irracionales porque no podemos dar cuenta de que haya una única racionalidad fuera de nosotros. La racionalidad la vamos construyendo cada uno de nosotros. Entonces la idea de irracionalidad remite a una matriz epistemológica más cercana al positivismo que, como les decía, se ha superado en la perspectiva de todas las terapias, diría yo. Entonces se abandona la idea de creencias irracionales, de pensamientos ilógicos y demás, y se suplanta por otras categorías que remiten un poco más a la pertinencia o no de las experiencias de los pacientes en relación a su propio paradigma, a la propia forma de vivir el mundo. Entonces se habla, por ejemplo, de creencias disfuncionales o pensamientos desadaptativos. ¿Disfuncionales y desadaptativos a qué? A los propios criterios que la persona tiene acerca de qué es el mundo, cuál es la meta de la vida, cuáles son los propósitos, qué es lo que yo deseo hacer. La funcionalidad o disfuncionalidad no está ya puesta en el eje de una racionalidad exterior, sino de una lógica interna de construcción que cada uno de nosotros hacemos del mundo que vivimos. ¿Es claro esto? ¿Lo estoy explicando como para que lo vean? ¿Sí? Bueno. Si no, al final vamos a hacer un apartadito para preguntas, como hicimos en la parte del seminario de la mañana. Entonces, la terapia cognitiva comportamental desarrolla con mucho más detalle y formalidad aquello que ya enunciaba Aaron Beck en el año 78. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Beck en su trilogía, en los 3 factores que él entiende en la génesis cognitiva de la depresión, describía los esquemas, ¿sí? Que decíamos que los esquemas son como esos anteojos que yo me pongo para ver la realidad, que son anteojos que voy construyendo desde que nazco, a lo largo de las experiencias que tengo, van moldeando y van produciendo un patrón estable de percepción de los acontecimientos de la realidad. Eso es un esquema en términos de Beck en el 78. En el presente la noción de esquema ha sido desarrollada, ha sido complejizada, y también se introduce otra noción de la que vamos a hablar, con la que vamos a trabajar, es la noción de modos. Por ahora, como a título de presentación, yo les diría que todo lo que avanzó, quizás hay más, y quizás los terapeutas cognitivos comportamentales contemporáneos se pueden enojar con lo que yo digo, y está bien que se enojen porque yo puedo no saber los últimos avances, pero todo el énfasis en la investigación clínica de este modelo de terapia está puesto generalmente en el desarrollo de tratamientos, en el desarrollo de técnicas, en la validación, en conseguir evidencia clínica de que las técnicas están funcionando. No ha habido demasiado desarrollo en la investigación evolutiva, en la investigación de cómo se organiza el psiquismo humano. Sí hay un modelo del psiquismo, pero insisto, no hay un énfasis puesto en cómo ese psiquismo se organiza. Lo más que yo podría decirle, como de forma sintética, es este gráfico que tienen ahí en la diapositiva. La idea de que tanto los esquemas como los modos, de los que vamos a hablar ahora, se consolidan en base a 2 factores fundamentales. El origen, la organización de estas 2 construcciones, esquemas y modos, se basan en, por un lado, los factores biológicos, constitucionales, cosa que ya Aaron Beck decía en el 78, la noción de temperamento, es decir, aquel aspecto del carácter que es el menos variable, el menos modificable a lo largo de la vida, diríamos en términos computacionales el hardware, lo que traemos con nosotros. Y también, por supuesto, hay un valor preponderante de las experiencias de aprendizaje y, por sobre todo, de las experiencias de aprendizaje temprano, porque sabemos que en la organización del sistema nervioso humano, mientras más tempranamente se viven experiencias, más determinan, más improntas generan las experiencias tempranas en la organización del sistema nervioso. Entonces, bueno, experiencias de aprendizaje más constitucionalidad del ser humano, incluyendo temperamento, conforman esquemas y modos.
¿qué son, cómo se completa este cuadro del psiquismo? Veamos qué son los modos y qué son los esquemas. Los esquemas, la explicación se ha complejizado un poco, pero no ha variado sustancialmente en la época del manual de terapia cognitiva de la depresión de Beck. Es decir, los esquemas son principios organizativos que vamos adquiriendo a partir de la experiencia y en base a nuestra constitución anímica, psicobiológica, que se van estableciendo como patrones que nos permiten dar sentido a las experiencias de nuestra vida. ¿Sí? Aprendizaje más constitución van produciendo estos patrones, estos esquemas. Desde el nacimiento, como decíamos, se desarrollan, se van estableciendo y complejizándose. Pero hoy en día lo que se piensa en terapia cognitiva comportamental es que estos patrones, una vez establecidos a lo largo del desarrollo de cada uno de nosotros, del desarrollo ontogenético, no cambian. Es decir, hay como una especie de estilo permanente que desarrollamos nosotros de interpretar la realidad, ¿sí? Que no cambia, pero que sí puede flexibilizarse. Entonces, hoy en día, digamos, los objetivos de la terapia cognitiva comportamental ya no son tan ambiciosos como los podría plantear Beck, en el sentido de reestructurar cognitivamente la forma en que una persona procesa la información para vivir. Hoy diríamos que el objetivo es flexibilizar esquemas que se han construido a lo largo del desarrollo, pero que son difíciles de cambiar. Desarrollamos estilos de vivir nuestras vidas, de leer las experiencias de nuestra cotidianidad, que son bastante estables, que son bastante no asequibles a la influencia del cambio. ¿Y qué son los modos? Los modos son formas que tenemos de comportarnos nosotros, que generalmente integran varios esquemas y que se activan para procesar información de una situación determinada, ¿sí? O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos desde esta perspectiva un modo que es el modo alerta, ¿sí? El modo alerta se activa en nosotros y habilita determinadas conductas, pensamientos y emociones, que son una serie de esquemas que están asociados entre sí cuando percibimos una situación en la cual podemos pensar que vamos a correr peligro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el modo sería un integrador del funcionamiento de varios esquemas y es el que contacta con la realidad, contacta con el ambiente. De acuerdo a la lectura que nosotros hacemos, activamos un modo determinado y ese modo pone a funcionar una serie de esquemas, de patrones de cómo leemos la realidad a partir de ahí. ¿Sí? Si yo de repente en este momento me parara, tirara la mesa y empezara a gritar fuego, 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 vámonos que nos quemamos todo, ustedes, sin poder evitarlo, probablemente activarían el modo alerta en el sentido de o hay un incendio o este tipo se volvió loco, pero sería una alerta parecida, ¿no? De peligro, más vale me voy de acá. En cualquiera de los dos casos activarían una serie de esquemas que los llevarían a tratar de levantarse, juntar sus cositas, guardar el celular en el bolsillo y bajar, ¿sí? Entonces, el modo es una especie de integrador, de concepto integrador entre el contexto y la interioridad en cuanto a qué esquemas activamos para procesar la información. Como verán, dije de varias maneras la misma cosa, no sé si los cansé un poquito, pero bueno, me pongo repetitivo cuando les voy contando, ustedes sepan disculpar. Hay una clasificación que hoy en día se tiene de los esquemas en relación a que la información que procesamos nosotros, el procesamiento de información que supone la terapia cognitiva comportamental, no es solamente información ideativa, no son solamente ideas, palabras, conceptos. Nosotros como seres humanos procesamos integradamente muchos tipos de información. Por lo tanto, hay diferentes esquemas para procesar cada tipo de información. Hay una lista de los que se describen habitualmente en la literatura contemporánea de cuáles son los esquemas que procesan qué tipos de información. Hay esquemas cognitivos,
que procesan evidentemente la información que tiene que ver con el pensamiento, con la racionalidad, con la construcción ideativa que todos nosotros tenemos. Hay esquemas afectivos que procesan el desarrollo de la emocionalidad que sentimos en cada momento, que nos conviene y corresponde sentir en cada situación. Hay esquemas motivacionales que nos activan o no, de acuerdo a si la situación nos llama, nos interesa, o nos desconectamos si es algo que no nos interesa. Hay esquemas instrumentales que activan información acerca de cómo proceder en el ambiente cuando hay una situación en la que necesitamos proceder para hacer algo. Y hay esquemas que tienen que ver con el control, cómo nos controlamos, cómo nos inhibimos selectivamente en determinadas situaciones para, digamos, no largar siempre lo primero que se nos ocurre. Y este es muy saludable muchas veces, ¿no? Poder manejarnos políticamente, adecuadamente en determinados contextos. Para eso están los esquemas de control, dirían los cognitivos comportamentales. Y a la vez esos esquemas también, todos estos tipos de esquemas, refieren una serie de cualidades. Cada uno de ellos tiene una serie de categorías cualitativas que van, por ejemplo, los esquemas que nosotros desarrollamos pueden ir en un eje que va entre lo flexible y lo rígido. Como dije hace un ratito, los esquemas en general no tienen grandes posibilidades de cambiar, pero sí de flexibilizarse. Estos ejes son importantes, los ejes cualitativos, porque nos van a dar pie para pensar la patología. Es decir, mientras un esquema que yo desarrolle sea más flexible, voy a tener más posibilidades de producir conductas, pensamientos, emociones y acciones que sean coherentes con mis intereses en la vida. ¿Sí? Mientras más rígida sea la forma que yo tengo de establecer los esquemas con los cuales funciono, tengo menos posibilidad de respuesta, menos posibilidad de acción. Hay esquemas, los esquemas también están presentes de forma más global en el funcionamiento del procesamiento de la información de la persona, y en algunos casos están como más apartados, más retirados o más discretos. Por ejemplo, hay personas que generalmente viven gravitando mucho más en la dimensión cognitiva de la experiencia, piensan todo lo que pasa alrededor, se toman un rato así, se ponen a pensar, ¿y esto qué pasó? ¿Qué será? ¿Qué significa para mí? ¿Me da alguna oportunidad? ¿Me trae algún problema? Lo piensa. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir que tenemos un esquema cognitivo globalmente presente. Hay otras personas que tienen respuestas más mediadas por el procesamiento emocional. ¿Sí? Entonces son los esquemas afectivos, son los que tienen más presencia global, y así sucesivamente. También hay cualidades de los esquemas en relación al momento del desarrollo. Porque si bien dijimos que los esquemas se desarrollan desde las primeras etapas de la vida, algunos se desarrollan más tempranamente y otros se desarrollan más tardíamente en nuestra experiencia. De ahí tenemos este eje entre tempranos y tardíos. Después tenemos otras dos categorías que son la densidad y la valencia, que tienen que ver con cuando un esquema se activa, qué tanto está presente en mi experiencia, y la valencia es qué tanta capacidad de activarse tienen los esquemas ante determinadas situaciones. Con esto que les quiero decir, podría meterme y podríamos discutir de cada una de estas categorías, pero quiero mostrarles que hay una complejización, una sutilización, una especificidad de trabajo para pensar esto de los esquemas que allá por el 78 Beck tiraba el ruedo como cosa nueva. Han pasado casi 40 años y está muy trabajado, e insisto, todo esto apoyado en evidencia empírica, en investigación, y esto es uno de los fuertes que tiene naturalmente la terapia cognitivo-comportamental. ¿Sí? Y acá viene este es el esquema del peine de la terapia cognitivo-comportamental, ¿no? Esta es una representación posible de cómo funciona el psiquismo para este modelo. Los que no cacharon el chiste porque no tuvieron la oportunidad de encontrarse con el esquema del peine, me refiero a Freud, ¿no? Freud, la primera tópica de Freud, de cómo Freud explicaba el psiquismo, lo pensó como un peine. Bueno, eso chiste para los que no han leído Freud. Explico los chistes. Bueno, este cuadro representa o intenta representar algo que es dinámico, que es un plomazo, escribirlo en una lámina, ¿no? Y queda así como todo muy cargado, no sé cómo lo viven ustedes, no sé si lo leen bien, pero la idea es la siguiente.
Como decíamos recién, cuando hay algún acontecimiento que nosotros vivimos en alguna situación, esto se llama acontecimiento activador. Activador, ¿por qué? ¿Qué es lo que activa este acontecimiento? Activa el inicio de una tarea de procesamiento de información. ¿Sí? Entonces, como dijimos recién, el acontecimiento activador activa un modo, valga la redundancia, activa un modo de nosotros, que puede ser el modo alerta, que puede ser el modo intimidad, que puede ser el modo confrontación, no sé, diferentes modos que uno puede pensar, que a su vez, como decíamos recién, articula varios esquemas que procesan distintos tipos de información, como veíamos en la lámina anterior. ¿Sí? Bien. Esos esquemas, esa construcción de esos patrones estables, tienen contenido. Los contenidos, los que habitan y le dan sentido a los esquemas, lo que le dan significado a los esquemas, es lo que en terapia cognitivo-comportamental se llama creencias centrales o creencias nucleares. Son ideas, conceptos bastante estables acerca de lo que nosotros suponemos que es el mundo, las demás personas, la experiencia, nosotros mismos. ¿Sí? Son ideas que nos definen y que son bastante estables, ¿sí? Y que le dan sentido y orientan el procesamiento de la información que nosotros recibimos del ambiente. Veíamos nosotros el caso del depresivo en el seminario de la mañana. El depresivo en general se caracteriza por tener algunas creencias centrales que son de carácter catastrófico, ¿no? Por ejemplo, no voy a poder triunfar en la vida, ¿sí? O soy una persona muy poco valiosa. Ese tipo de ideas organizan toda la percepción de la persona que sufre un estado depresivo. Y por otro lado, son ideas que no aparecen inmediatamente o no es fácil que la persona pueda identificarlas, porque como decíamos hace un rato cuando hablábamos de los esquemas, se van conformando, se van configurando a lo largo de las experiencias vitales desde que nacemos hasta el presente. Entonces no son sentidos o significados de nosotros mismos que nosotros tenemos en la palma de la mano, podemos leer y revisar, ¿sí? Sin embargo, operan. Esas creencias centrales entonces, o nucleares, son los nudos de significación de los esquemas. A su vez, esas creencias también se desdoblan en una serie de supuestos o de procedimientos, dicen los terapeutas cognitivo-comportamentales, que nosotros realizamos a veces sin saberlo para validar esas ideas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como creencia central, como creencia nuclear, que soy una persona que tiene poca capacidad para entender los temas que tengo que estudiar, seguramente voy a desarrollar un supuesto implícito, también llamado creencia intermedia, en la cual yo, para leer un texto, voy a necesitar 5 lecturas para entenderlo, cuando mi compañero en la primera lectura ya lo entiende. Entonces voy ordenando mi mundo con esas creencias intermedias, instrumentalmente, en función de la creencia central. ¿Sí? Por eso se lo llama supuestos implícitos o también procedimientos implícitos, que siempre son tributarios de la creencia central. Y todo esto lo voy organizando de manera más o menos automática, ¿sí? Para cumplir con la validez de la creencia central que yo tengo organizada respecto de ese área de mi experiencia. Y en un nivel de complejidad más disminuido, más simple, encontramos lo que los terapeutas cognitivos comportamentales llaman pensamientos automáticos, que son expresiones que se desdoblan de las creencias centrales, pero que sí están más disponibles y más asequibles al campo de mi conciencia. Yo me puedo encontrar con esos pensamientos. De hecho, todo el tiempo tengo pensamientos automáticos.
De hecho, no puedo evitarlo. Yo les propongo a ustedes que hagan el ejercicio de durante 30 segundos no piensen nada. Yo les espero 30 segundos y ustedes me dicen. ¿Sí? No les espero 30 segundos porque es mucho tiempo, estamos al aire, entonces 30 segundos es mucho tiempo, pero esto no es posible, porque uno dice, bueno, no pienso nada, y ya está pensando que no piensa nada. Así que los pensamientos son una catarata, un cúmulo generalmente inevitable, insoslayable, que forma parte de la experiencia cotidiana de todos nosotros. Esos pensamientos automáticos tienen contenidos que están desdoblados, que se desarrollan a partir del sentido de las creencias nucleares o creencias centrales. Entonces, cuando nosotros tenemos un acontecimiento activador, o sea, hay un modo que es el que toma el mando en nuestro procesamiento de la situación. Ese modo integra varios esquemas, que como decíamos, lo señalamos acá en la parte de abajo del cuadro, pueden ser esquemas afectivos, esquemas instrumentales, esquemas de control, esquemas cognitivos, ¿sí? Y se produce esta cascada. El esquema, a su vez, en su interior tiene creencias centrales. Esas creencias centrales tienen procedimientos que nosotros hemos articulado para cumplirlas, y eso todo el tiempo nos va generando pensamientos automáticos. Eso nos pasa cada vez que nos enfrentamos a una situación. Eso les está pasando a ustedes ahora mismo. Si ustedes se pusieran a mirar y a detallar y a identificar cómo es en este momento el modo que tienen activado, qué clase de esquemas tienen activados, qué clase de pensamientos automáticos les van apareciendo, eso está disponible en general al campo de la conciencia y se puede identificar. Este esquema es un esquema que describe el procesamiento de la información. No es ni sano ni patológico por sí mismo, pasa todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser saludable? ¿Cuándo esta estructura va a estar funcionando adecuadamente, saludablemente? Y cuando nosotros resolvamos las situaciones que tenemos que resolver en función de nuestros intereses vitales. Es decir, si conseguimos activar el modo adecuado, los esquemas necesarios para producir, de acuerdo a las creencias centrales que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo, determinadas secuencias de comportamiento y acciones para resolver e ir en pos de lo que nos interesa a nosotros en esa situación, estamos sanos. Más o menos sanos, ¿no? Más o menos, todos los sanos que se puede estar. Entonces, acá tenemos una representación dinámica, estratificada y compleja, si ustedes quieren, del psiquismo desde la perspectiva del procesamiento de la información que sostienen las terapias cognitivo-comportamentales. Como nosotros somos especialmente morbosos y morbosas, vamos a dejar rápidamente la salud y vamos a meternos con la gente que tiene problemas, o sea, nosotros mismos y todos los demás que nos rodean. Y vamos a mirar lo disfuncional. Está todo muy bien cuando todo anda bien, pero ¿cómo explicamos o qué hacemos cuando algo de esto no funciona? Yo, bueno, acá tenía una tabla que la podría buscar, pero que es medio plomo, y se van a aburrir y no la van a ver. La terapia cognitiva comportamental lo tienen en material, igual que si entran al Drive lo pueden ver. Esto está en el manual que les decía de Rodríguez Biglieri y Betere. Hay una tabla en donde se pueden ver y en esto, de alguna manera, la terapia cognitiva comportamental sigue la herencia de Ellis y de Beck en sus primeros tiempos de sus obras, en donde buscan clasificar las formas en cómo se distorsiona el procesamiento. Hay una tabla de las formas distorsivas más habituales que se encuentran en la clínica. Entiéndanme, son formas de procesamiento disfuncional, no implican contenido de ideas. El tema disfuncional puede ser cualquiera, lo que se describe ahí son las formas disfuncionales, que están relacionadas con las que veíamos de Beck y de Ellis, ¿no? El pensamiento polarizado, la personalización, no más que ahora hay una lista bastante más ajustada, bastante más
afinada en base a la investigación, en donde se propone una cantidad de más o menos 10 u 11 formas disfuncionales de procesar información en los esquemas. Entonces, ¿por qué se produce? O sea, hay una clasificación de cuáles son las disfunciones. Hay una pregunta acerca, que es la pregunta que se hace todo el mundo cuando entra en territorio de la psicoterapia, la pregunta por la etiología. ¿Por qué alguien funciona de forma poco saludable? ¿Por qué alguien sufre? El modelo que sostiene la terapia cognitivo-comportamental plantea dos partes de por qué alguien desarrolla un cuadro patológico. Por un lado, hay algo que se ha validado, digamos, en investigaciones que incluso son longitudinales, que incluyen a varias generaciones de familias y demás. Hay algo que parece estar relacionado con la predisposición, ¿sí?, que todos nosotros podemos traer o no para desarrollar alguna patología mental. Y también hay que sumarle a eso otro factor que es la activación, es decir, las situaciones activadoras, críticas, estresantes, problemáticas, complejas que nos tocan vivir. En la sumatoria de esos dos factores se producen o se desencadenan los cuadros patológicos. Naturalmente, es como una especie de balanza. Mientras más predisposición pudiera haber en una persona a desarrollar una patología, va a necesitar menos intensidad en los acontecimientos activadores. ¿Está bien? Y viceversa. Aunque uno no tenga mucha predisposición, si vive acontecimientos activadores muy traumatizantes, muy estresantes, cronificadamente sostenidos, probablemente desarrolle una patología. ¿Se entiende? Es una especie de complemento entre ambos factores. Ahora, esa predisposición, ¿en qué consiste? ¿Cómo a su vez se articula? Hay algo de la predisposición biológica que remite a la noción de temperamento que mencionamos hace un rato. El otro día hablaba con una colega que no es terapeuta cognitivo-comportamental, pero la cito porque me hizo acordar a esto que yo estaba pensando para preparar este encuentro de hoy. Me decía que, bueno, tuvo 2 hijos, que ahora tienen más o menos, no sé, 7 y 5 años, y también mi colega nuestra dice que ahí se dio cuenta, en la crianza de sus hijos, se dio cuenta de lo que trae cada hijo. Entendió finalmente, después de haber pasado por la facultad y leído muchas veces este asunto de lo constitucional y qué sé yo, entendió que cada uno de sus hijos realmente trae algo que lo trae. Que no, nadie se lo enseña, no, hay ciertas formas de ver, de vivir, de abordar la experiencia vital que son propias de nosotros, que son, para usar esta palabra, constitucionales, ¿no? Bueno, cada uno de ustedes que tenga varios hijos quizás puede confirmar esta idea, quizás no, pero todos nosotros traemos algo que es patrimonio propio, ¿sí?, de nuestra constitución anímica, biológica y demás. Bueno, entonces está esto y está también, en cuanto a la predisposición, las experiencias muy tempranas. ¿Sí? Si nosotros podemos traer determinada predisposición a determinadas formas de organización de nuestro comportamiento. Si vivimos experiencias tempranas muy complejas, va a ser más probable que a lo largo de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida en la adolescencia, en la adultez, seamos más pasibles de desarrollar alguna patología de acuerdo al grado de gravedad, de acuerdo al grado de aridez con la que nos encontremos en nuestro desarrollo temprano. Y esa vulnerabilidad aparece representada en la forma en cómo se estructuran los esquemas y se activan los modos, ¿sí? Como decíamos hace un rato, los esquemas van de un eje de la flexibilidad de la rigidez, todo esto es cualitativo que mencionábamos. Eso describe la predisposición a la patología. Y lo dijimos hace un rato, de acuerdo a cuál sea el peso de la situación, si lo constitucional o lo actual, se puede desencadenar un proceso patológico complementariamente en ambos aspectos.
De aquí entonces que retrabajando la noción de ansiedad, que es muy cara, que está muy presente en todo el desarrollo de la terapia cognitiva comportamental, no porque este modelo de terapia se dedique solamente a trabajar con trastornos de ansiedad, pero sí hay que decir que el volumen de investigación clínica, el volumen de desarrollo de técnicas y demás, se ha centrado fundamentalmente en trastornos que tienen relación o están asociados a la ansiedad. Entonces es un tema muy central, muy vital en la terapia cognitiva comportamental. Hay un modelo cognitivo que también está en una tabla del texto que los invito a que lo vean después con tiempo. Pero lo que se puede describir básicamente como modelo cognitivo de la ansiedad es lo siguiente. En general, las personas que son propensas a desarrollar altos niveles de ansiedad viven con un nivel de activación del modo amenaza muy vigente. Es decir, están en una situación de constante, de permanente, de continua hipervigilancia acerca de que algo va a pasar, que me va a dejar mal parado, que me va a incomodar, que no me va a convenir, que me va a hacer mal, que me va a hacer daño, sin entrar en territorio del cuadro paranoico. ¿Sí? La persona que está en esta situación de activación tiene como una especie de supuesto funcional, que es: yo solamente puedo estar tranquilo en un lugar, en una situación, con una persona, en un vínculo, si estoy 100% seguro de que no me va a pasar nada malo. Díganme ustedes, que tienen mucha experiencia de vida, ¿en qué situación de mi vida yo puedo sostener este supuesto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Hay alguna situación en la vida en la que yo pueda decir, yo en esta situación, con esta persona haciendo esto, estoy 100% seguro de que todo va a andar bien? Difícil, ¿no? Salvo que yo sea un optimista incorregible, difícilmente pueda pensar así de una situación. Esto hace entonces, este supuesto cognitivo, esta creencia central, podríamos decir, que algunas personas desarrollan, hace que, claro, naturalmente, en cualquier situación normal y común y silvestre que nosotros vivimos a lo largo del día, siempre hay algún motivo para alarmarse. Y estas personas, como ven que este supuesto no se cumple, se toman de ese aspecto que podría ser más o menos alarmante y lo enfocan con mucha intensidad. Y dice, no, esto en cualquier momento se jode, esto en cualquier momento se pudre, porque mirá cómo viene esto, y estoy en esta jornada y no entendí nada de lo que dijeron en la mañana, y en el taller me quedé dormido, y ahora está hablando este tipo, no sé qué dice, y para qué vine, y entonces no entiendo nada. ¿Sí? Está siempre centrándose en algo de la experiencia que es amenazante, porque siempre hay algo amenazante, porque no hay garantía de felicidad para nadie, en ninguna situación, ni con ninguna persona, ni en ningún vínculo. ¿Está bien? Entonces, esta es una parte de la hipótesis cognitiva de la ansiedad. Y la otra cuestión es que justamente, como esta certeza del 100% de que todo va a andar bien es inalcanzable, se perpetúa la ansiedad. Cada vez que abrimos los ojos, o inclusive antes, mientras dormimos y soñamos, estamos ansiosos y decimos, esta vida va a ser siempre así. ¿Sí? Nunca voy a poder estar tranquilo. O a veces digo, ahora estoy tranquilo y pasa algo y uno dice, sí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Siempre hay que preocuparse, siempre se puede estar peor, ¿no? Bueno, entonces, esta forma adquiere una especie de loop cognitivo, de procesamiento, que hace que haya algunas personas que tengan una activación de ansiedad muy estable, muy presente, muy activa, ¿sí? muy vigente. A partir de este desarrollo de ansiedad, con estos supuestos que mencionábamos recién, las personas empiezan a elaborar ciertas formas de vérselas con este procesamiento ansioso, podríamos decir, o que genera ansiedad, mejor dicho. Entonces empiezan a desarrollar una serie de conductas, una lista de conductas que son, por ejemplo, las conductas llamadas evitativas. No sé, si yo no estoy seguro de cómo
me va a ir en la entrevista de trabajo, porque no sé qué me van a preguntar, y no sé si mi currículum es suficientemente bueno, y no sé si la experiencia que tengo previa me va a poner en situación de conseguir este trabajo, más sí, no voy. No voy a la entrevista de trabajo, bueno, seguiré buscando, sigo tirando el currículum, una de esas no voy porque era un trabajo seguramente muy difícil, seguramente no me iban a tomar, bla, 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 bla. Desarrollo una conducta de evitación. Ya, no me confronto con la situación porque la ansiedad que generé previa, recordemos a Ellis, que hablaba de ansiedad como función protectora, yo hago algo para evitar seguir desarrollando esa ansiedad. Entonces evito confrontar con la situación que creo que me va a disparar un grado de ansiedad que me va a llevar al fracaso. Entonces evito, huyo, y lo que termina pasando es que esas conductas lo que hacen es, me impiden a mí verificar si efectivamente yo estaba o no preparado para ese trabajo, si puede sortear o no esa entrevista, si me lo van a dar verdaderamente. Entonces impiden desconfirmar la creencia negativa central que a mí me lleva a no ir a la entrevista. ¿Sí? O sea, me mantienen asegurado, pero la ansiedad sigue cumpliendo su función protectora y se va a exacerbar cada vez que yo me vuelva a enfrentar a una situación si no hago algo con eso, ¿sí? Porque la ansiedad, a ver, en ese sentido, no es el enemigo, el problema no es la ansiedad me funciona como protección. Con lo que tengo que trabajar es con las significaciones que yo tengo acerca del mundo y acerca de mí mismo, lo que serían las creencias centrales. ¿Está bien? La ansiedad funciona como un efecto de cuidado, de autoprotección, diría Ellis, 30 años atrás, de hiperprotección. Y también no solamente desarrollo conductas físicas, de evitación, de huida, de mantenerme seguro, sino también desarrollo procesos cognitivos de evitación. ¿Sí? Hay varios ejemplos que ustedes reconocerán seguramente, porque seguro que les pasa a algún amigo de ustedes, algún pariente, algún primo, cuando tienen alguna preocupación, estas personas, no ustedes, estas personas seguramente en vez de tratar de resolver el problema que tienen, se la pasan pensando una y otra vez en ese problema, dándole vuelta una y otra vez, y lo abordan desde otro lugar, y lo miran desde otro esquema, y tratan de buscarle el pelo al huevo, lo que sé yo. Eso se llama rumiación. Es una expresión cognitiva, ¿sí?, que me hace permanecer en la situación sin confrontarla, en la situación que creo que me va a generar la catástrofe, el problema. La preocupación es algo más conocido también, es una forma de rumiación. La hipervigilancia, es decir, estar atento al ambiente, no sea cosa que en cualquier momento me lleve un garrotazo de alguna parte. Esta es otra forma cognitiva de estar defendido de la ansiedad, en una situación vincular, en una situación nueva, en una situación ya conocida, con mi familia. Y después el control de los contenidos mentales. También a estos parientes y amigos que yo les menciono que no son ustedes, a veces seguramente les pasa, yo no tengo que pensar esto así, no, yo así no tengo que pensar esto, porque si lo pienso así, no, mejor no. ¿Sí? Como si uno pudiera controlar el flujo de contenido cognitivo. Son todas estrategias que están destinadas a ser fallidas, en el sentido que no hacen más que mantener el foco de la ansiedad activo porque evitan que yo confronte con la situación. ¿Sí? Bien, entonces, desde esta perspectiva, así como lo estamos describiendo, ¿en qué consiste hoy para la terapia cognitiva comportamental el proceso terapéutico? Podríamos decir entonces que la noción fundada y establecida por Aaron Beck, por Ellis, de que el eje de la terapia está puesta en el aprendizaje, la terapia cognitiva comportamental la conserva, la sostiene, se entiende el proceso terapéutico en principio como una experiencia de aprendizaje.
Pero no es como un aprendizaje conceptual, no es que uno va al terapeuta y el terapeuta te cuenta cómo tiene que ser la vida para que vos seas feliz. No es una terapia de la persuasión, no es una terapia de convencimiento, no es una terapia de los buenos consejos, no. Es un aprendizaje activo y experiencial. ¿El propósito cuál es? Que las personas abandonen todos estos sistemas de reaseguro que han desarrollado para no sentir tanta ansiedad o para evitar desenlaces catastróficos y puedan construir recursos para afrontar estas situaciones. ¿Sí? La búsqueda entonces es munir a las personas de recursos de afrontamiento, se le dice. ¿De afrontamiento de qué? De las situaciones vitales que tienen por delante. ¿Para qué tienen esas situaciones? Y para ir para adelante para la vida, para el lado que quieran ir. Para el plan de vida que se armaron, para el proyecto que buscan, para los deseos que tienen, para la impronta que le quieren dar a su existencia. ¿Sí? No es que hay una lista de situaciones en las cuales la gente debería entrenarse. No. Eso depende de la vida de cada consultante, volvemos al principio, del paradigma personal del paciente, para dónde quiere que se desarrolle su vida, y en ese sentido el terapeuta ofrece un espacio de aprendizaje activo para desarrollar recursos de confrontación. Entonces el terapeuta se pone en un lugar de acompañamiento, de guía, podríamos decir, pero no de guía mesiánica, no de gurú, ¿sí? De guía en el sentido de que el terapeuta sabe algunas cosas acerca de cómo funciona el procesamiento cognitivo de la información, pero no sabe nada acerca de la vida del paciente. Entonces establece un vínculo que ya Beck en el 78 lo describió como empirismo colaborativo, del que ahora vamos a hablar un poco más, ¿sí? En donde el que manda para dónde ir es el paciente. El terapeuta pone en servicio del paciente todo su saber hacer, su entrenamiento en técnicas, su creatividad y demás para desarrollar experiencias, episodios, acciones dentro del consultorio y sobre todo fuera de él, en las que el paciente pueda poner a prueba estas creencias centrales, estas creencias intermedias, chequear estos pensamientos automáticos y ver si efectivamente es así o en realidad puede pasar otra cosa en sus vidas. Entonces, se habla también aquí, en el presente, de esta noción de empirismo colaborativo. El terapeuta se presta en un vínculo con el paciente para desarrollar experimentos que le permitan al paciente tener distintas experiencias acerca de sí mismo y del mundo, y de esa manera ir descubriendo nuevos recursos o nuevas formas que puede generar para afrontar esas experiencias. Por eso se habla también de descubrimiento guiado, o sea, la guía que hace el terapeuta es con el propósito de proponer experimentos para que el paciente pueda experimentarse distinto a sí mismo. Hay para ello, para esos objetivos, la terapia cognitivo-comportamental ha desarrollado un gran arsenal de técnicas. En la página 52 del libro que les mencioné de Rodríguez Villet, que tienen disponible, insisto, en la partición del drive de la cátedra a la que pueden ustedes acceder, están enunciadas, están enumeradas. Una de ellas, probablemente la principal, la que forma parte de todas las de los fundamentos del abordaje cognitivo-comportamental, es aquella que se llama el diálogo socrático. ¿Alguno de ustedes ha leído algo alguna vez de Sócrates? ¿Sí? Bueno, está mintiendo, porque Sócrates nunca escribió nada. Me hacen acordar a Carlos Saúl. Los que tienen más años que yo recordarán, y los que tienen los mismos años que yo, los que tienen menos no creo, que Carlos Saúl decía: mi libro de cabecera son las obras completas de Sócrates. Sócrates en su vida escribió una palabra. Todo lo que sabemos de Sócrates es por uno de sus discípulos, que es Platón, que contaba la experiencia de Sócrates. Así que no mientan, no leyeron nada de Sócrates. Pero sí, a través de Platón deben haber tomado conocimiento con este personaje que ya forma parte de la cultura general, Sócrates. ¿Saben algo del método socrático? Método filosófico.
para aquellos estudiantes de psicología y colegas, esto es una especie de repaso de los primeros años de la carrera. ¿Qué es el método socrático? Tiene un nombre incluso específico. La mayéutica, sí, muy bien la memoria. La mayéutica, bueno, se describe en varias de las obras de Platón, donde él habla del trabajo de Sócrates, pero hay especialmente un apartado en donde Sócrates aparentemente se pone a interrogar a un sirviente, no sé si de él o de alguien más, que se llamaba el Menón, que no sé por qué se hizo famoso como el Menón, como se me crea el Roberto, el Tito, el Carlos, bueno, este es el Menón, se hizo famoso el Menón. Bueno, se llama Menón el tipo, sí que existió. Y Sócrates se pone a hablar con Menón, que supuestamente es un esclavo, es un sirviente, es alguien que no tiene ninguna clase de formación, y a través de una serie de preguntas que Sócrates le va haciendo, el Menón, vamos a decirle así, que todo el mundo lo conoce, el Menón empieza a producir respuestas de una elaborada calidad conceptual. ¿Sí? Entonces lo que plantea Sócrates, en realidad Platón le hace decir a Sócrates para llevar agua para su molino platónico, dice, las verdades están todas ya en nosotros. Lo que hay que saber hacer es conducir las preguntas para que la verdad emerja. ¿Sí? Entonces el método mayéutico del que habla Platón, que se lo adjudica a Sócrates, es esto, la capacidad de acuerdo a cómo formulo determinadas preguntas, facilitar a que el que es interrogado llegue a la posesión, a la descripción de ciertas verdades que ya tiene. ¿Sí? Entonces, el diálogo socrático consiste básicamente en eso, una forma específica de hacer preguntas que requiere entrenamiento. En el taller que ustedes hicieron antes de venir acá, probablemente, ahora les voy a preguntar, probablemente tuvieron la oportunidad de ver qué clase de preguntas son las que se desarrollan en un diálogo socrático. ¿Tuvieron o no? ¿No? ¿No llegaron hasta ese punto? Bueno, porque el taller tenía como varias etapas. ¿Alguno llegó a esto? Sí, bien, bueno, con eso me quedo tranquilo, no les voy a hacer contar la experiencia de qué verdades llegaron ustedes, pero sepan que hay una forma específicamente la gente que se forma en terapia cognitivo-comportamental que permite que ciertas preguntas, sobre todo con el recurso de la validación empírica de las respuestas, de la comprobación, de la reducción al absurdo, es decir, hay una serie de recursos lógicos para formular preguntas que hace que la persona vaya como desarrollando cierta construcción que tiene sentido, que tiene coherencia interna y de alguna manera confrontando con estas creencias centrales o creencias nucleares que son desadaptativas, que son disfuncionales. Este trabajo del diálogo socrático está presente, digo, como base, como fundamento de toda la terapia cognitivo-comportamental. Pero no es la única forma, no es la única parte del arsenal técnico que este modelo dispone. También hay experimentos conductuales. Como decíamos recién, y cuando hablábamos de Beck hoy más temprano, de Aaron Beck, la terapia cognitiva recoge la herencia de la terapia conductual en el sentido de la aplicación de determinadas técnicas específicas que articula en el marco de su trabajo, en donde por ejemplo se le puede proponer a un paciente que desarrolle determinada actividad entre una sesión y otra para comprobar esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que tiene la certeza de que no va a conseguir trabajo, bueno, se puede desarrollar un experimento por el cual consiga asesoramiento para elaborar una forma de presentación, un currículum, lo que sea, chequee de qué maneras puede presentarse o postularse para determinadas búsquedas y haga una cantidad de ellas en determinado tiempo y después de eso vuelva a la terapia y evalúe junto con el terapeuta los resultados. Sorprendentemente la gente lo hace y le sale bien y aprenden a hacerlo y dejan de quejarse de no conseguir trabajo, pero consiguen trabajo. Digo, no es nada mágico, hace falta elaboración, hace falta trabajo terapéutico, pero digo, son cuestiones que por parecer muy concretas pueden parecer obvias, pero no lo son tanto. En el marco de la terapia funcionan y funcionan bastante. Después también se utiliza algo que les deben haber repartido, espero, si el taller salió como yo creí que, como me dijeron que iba a salir, les han repartido algo que se llama diagrama de conceptualización cognitiva. Sí.
Sí, eso lo tienen en su poder. Si alguno quiere más, yo tengo, les puedo dar para que se lo lleven, después me piden cuando terminamos. Ese diagrama sirve justamente para identificar todos estos pasos que habíamos señalado acá. ¿Sí? Se trabaja junto con el terapeuta trabaja junto con el paciente para ir de abajo hacia arriba, primero identificando pensamientos automáticos, lo cual requiere un entrenamiento. Nosotros todos tenemos pensamientos automáticos todo el tiempo, pero no siempre nos sabemos que estamos pensando automáticamente. Entonces, identificar los pensamientos automáticos, específicamente los disfuncionales, requiere un entrenamiento que el terapeuta realiza con el paciente. Entonces, empiezan a completar los pensamientos automáticos, después van por los supuestos y por los procedimientos, después van por las creencias centrales, ¿sí? El propósito es reconocer junto con el paciente todo este esquema para definir en qué nivel poder trabajar. Y después ustedes van a ver el material de Judith Beck, que también hay un par de capítulos del libro de Judith, el material que les invito a revisar, técnicas específicas para trabajar con pensamientos automáticos, con creencias intermedias, con creencias centrales. Recuerden que el supuesto que hoy se mantiene en la terapia cognitivo-comportamental es que los esquemas no se pueden modificar, pero sí se pueden flexibilizar. Entonces, trabajando sobre todos estos niveles inferiores, se consigue la flexibilidad de los esquemas para que las personas puedan tener una calidad de vida mejor respecto de las cosas que quieren hacer en su vida. También se utilizan mucho escalas para diagnóstico y para evaluación al principio, durante y al final de los tratamientos, para ver qué grado de malestar tienen las personas. Hay escalas de depresión, hay escalas de ansiedad, escalas que son bastante sencillas de aplicar, a veces son autoadministrables inclusive, y se le propone al paciente que lo vaya haciendo, a lo mejor al principio, a lo mejor a medida del tratamiento, a lo mejor al final, para ir viendo si hay alguna evolución clínica en base a la medición de esas escalas. Bueno, otras técnicas que son de interrogación, la técnica de la flecha descendente, que es una técnica muy utilizada para pasar de los pensamientos automáticos a las creencias intermedias y de las creencias centrales. ¿Sí? Por ejemplo, una persona dice, no quiero, a los estudiantes presentes quiero respetarlos y no quiero insistir siempre con el ejemplo de los exámenes, porque hay gente que sufre con eso. Entonces vamos a decir otra cosa, ¿no? La persona que está por tener una primera cita amorosa, ¿sí? Y dice, pero voy a ir, y qué voy a decir, y qué voy a preguntar, y nos vamos a quedar encallados y en silencio, y no sé qué decir, y si nos quedamos en silencio se me ocurre alguna avanzada, y si a partir de esa avanzada va todo mal. Es decir, hay una serie de pensamientos automáticos, ¿sí?, que conviene describir y discriminar, ¿sí?, para empezar a trabajarlos. Por ejemplo, no sé qué voy a hacer si nos quedamos en silencio. Si aplicamos la técnica de la flecha descendente, nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si te quedas en silencio? Y si me quedo en silencio, voy a dar una impresión de persona poco avispada. Sí. Bueno, ¿y qué es una persona poco avispada? Y una persona poco avispada es una persona que no es divertida, que no es inteligente, que no sabe llevar una conversación, aquel con quien la gente se aburre. Entonces vamos viendo de un pensamiento automático a la descripción de algo que es una creencia central. ¿Sí? Yo soy una persona poco avispada, me pasa todo esto, entonces tengo terror de quedarme callado un rato en la primera cita. ¿Está? Entonces, este tipo de preguntas que van preguntando sobre lo obvio, por eso se llama como el nombre de flecha descendente, se va yendo como hacia el fondo de lo que se plantea, hacia los supuestos, no dando nada por sentado. ¿Sí? En una charla de amigos, uno se junta a hablar con un amigo y dice, no, si tengo una primera cita y no sé qué va a pasar si nos quedamos callados, qué garrón. Y tu amigo que te dice, sí, qué garrón. Ahí termina. ¿Sí? El terapeuta cognitivo-comportamental no te dice eso, te dice, ¿y qué pasa si se quedan callados? Y entonces ahí se empieza la exploración hacia otros sentidos que la persona tiene ahí nucleados en esa experiencia, para primero visibilizarlos y después para poder elaborarlos.
Después hay una cuestión, otra técnica bastante usada, que es el chequeo de credibilidad acerca de una creencia, que se puede hacer también antes o después. Por ejemplo, antes de la primera cita con este tipo que nos acabamos de inventar recién, le podemos decir, bueno, vos entonces te considerás una persona poco interesante, poco inteligente y aburrida. Si 0 es ninguna, que no le das ningún valor a esa idea, y 100 es que le das todo el valor y tienes toda certeza, ¿vos en qué número te ubicás en este momento? Y 98. Bueno, listo. Se trabajará, se verá, se elaborará, y después de un trabajo determinado, con las creencias centrales, con las creencias intermedias, con el pensamiento automático, se vuelve a rechequear. Bueno, ¿te acordás de aquella idea que vos tenías, de que vos sos un tipo aburrido? Bueno, ahora que hemos visto todo esto acerca de vos, si 0 es ninguna valor, ninguna fe le das a ese juicio, y 100 es total, ¿cuánto le das? Y le doy 40, bueno, perfecto, mejoramos, vamos bien, y se puede seguir trabajando para que sobre todo la persona se apropie de los resultados de su proceso. ¿Sí? Son como formas de medición confrontativa para que la persona se agencie sus avances en la experiencia. Lo mismo pasa con las técnicas de dramatización. Se puede dramatizar también desde la terapia cognitivo-comportamental, ¿sí? Suponete, bueno, vos ahora me decís que sos una persona poco inteligente, que no se le ocurre nada, aburrida, ¿sí? Que aburre a todo el mundo, un plomazo. Bien. Ahora cuando yo te diga, empezamos, vamos a tener una charla y vos vas a hacer conmigo todo lo aburrido, plomazo, insoportable y goma que podés ser. Tengamos una charla que va a durar 5 minutos. A los 5 minutos yo te dejo libre, pero te voy a pedir 5 minutos que me hagas esto que me decís. Entonces, de esta manera, la persona explora como en el extremo de esta creencia nuclear, y generalmente es donde se produce la disonancia cognitiva, el choque. Dice, no, yo no soy tan goma como estoy haciendo, soy bastante, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, ahí aparece este otro elemento que es muy importante, conceptual, que es la disonancia cognitiva. Cuando una persona se encuentra diciendo, haciendo o pensando algo que ni a él mismo le cierra. No, esto no es tan así. Yo no lo vivo tan así como lo estoy planteando. Y ese es el camino para ir modificando primero las creencias intermedias, después las creencias nucleares, y a partir de eso el bombardeo de los pensamientos automáticos. Sí. ¿Qué pasa si al eso de la dramatización te das cuenta que en realidad sí? Si sos tan goma como pensabas. Bueno, es un buen punto de partida. Decís, bueno, si conozco a alguien, soy consciente que le voy a someter a este espectáculo de lo goma que soy. Si me acepta y me quiere, es porque me quiere de verdad. O sea, partir siempre de la verdad es muy importante, ¿no? Entonces, sea lo que consigamos con este tipo de experiencias, siempre va a andar bien, porque vamos a saber algo más de nosotros, ¿sí? Te quiero decir, inclusive eso da un buen punto de partida para trabajar. Bueno, si sos tan goma, ¿cómo podrías ser vos más interesante? ¿Qué cosas te interesan? ¿Qué cosas podrías meter en una conversación? ¿Cuáles son tus temas? ¿Sí? Vas a conocer una persona que la conociste jugando al tenis. Bueno, ¿qué temas podrías tener con esta persona en común? ¿Qué cosas te parece que tienen en común en el ámbito, la edad que tienen, las cosas que hacen? ¿De qué podrías hablar? ¿Qué te gustaría saber de la persona? ¿Qué te gustaría contarle? Se puede trabajar, pero para eso hace falta saber que uno es muy goma. Entonces ahí sabes que tiene un montón de trabajo por delante. O sea, no falla en ningún momento, siempre te aporta algo. ¿Está bien? Bueno, no estoy hablando de nadie de ustedes en particular, en todo caso a mí mismo estoy hablando, no los conozco a ustedes, pero esto siempre es bueno, saber los límites de cada uno. ¿Qué cosas quieren preguntar? Vamos a tomarnos algunos minutos antes de hacer un pequeño break y pasar a un segundo taller en donde vamos a cambiar completamente el eje, porque vamos a ver otro modelo y otra experiencia distinta. Pero ¿qué cosas quieren ustedes preguntar o comentar de lo que han escuchado? Hace una muy apretada síntesis. Dale. ¿Qué concepto tienes sobre las emociones? ¿Qué son las emociones?
Desde este modelo, las emociones son expresiones que están mediadas por esquemas. Hay esquemas de procesamiento de información afectiva que son las responsables de la producción subjetiva de determinadas emociones. Esa es la concepción. ¿Sí? Sí. Cuando la situación económica lo excede, ¿cómo se podría cambiar? O sea, realmente es así, no es que yo no puedo. Sí, sí, claro. Bueno, está bien, está bueno el comentario porque claro, yo no hice esa aclaración y así como esa hay muchas otras que un poco tu compañera recién me preguntaba. ¿Sí? Si hay un tipo que está preocupado porque le van en las primeras citas y descubre que es un goma bárbaro, bueno, claro que ahí tiene que hacer algo con eso primero. Si uno va a buscar trabajo y vive en un contexto como el que estamos viendo nosotros ahora, en Argentina, específicamente en Rosario, donde hay un contexto socioeconómico retraído, avasallante para muchas personas, que muchas personas pierden el trabajo y no pueden conseguirlo y demás, naturalmente esa presencia de la realidad está disponible también en el trabajo entre terapeuta y paciente. ¿Sí? El objetivo no es que el paciente se convierta en Superman y supera todos los condicionamientos de la vida, no. Se ubica en el punto en el que está, en el contexto en el que está, qué recursos tiene, qué recursos contextuales hay. Esa elaboración y esa valoración también es necesario que sea trabajada, ¿sí? Porque muchas veces las personas tienen un montón de ideas acerca de qué pueden hacer con sus vidas, pero tienen un procesamiento disfuncional acerca de la información que hay en su ambiente. Entonces, por supuesto que este modelo de terapia trabaja en contexto, en función de la situación. ¿Sí? No es lo mismo, inclusive en una situación como la nuestra, no es lo mismo trabajar con personas que se encuentran en estratos sociales acomodados que con personas que se encuentran en medio de situaciones de vulnerabilidad estructural y sostenida por varias generaciones. En base a eso, por supuesto, la persona va produciendo metas y objetivos acordes a una lectura adecuada y funcional de su contexto y lo posible para poder desarrollar una superación sobre la experiencia que está viviendo que es opresiva. ¿Sí? Pero está bien el comentario en el sentido de que estas variables contextuales entran claramente en la política del consultorio del terapeuta. ¿Sí? Bueno, se aplican los consultorios, pero también hay muchas de las técnicas que se aplican en contextos extramuros, como podemos decirlo, extraconsultorios, ¿sí? Sobre todo las tareas que se desarrollan se pueden producir generalmente en la vida cotidiana de los pacientes. Y también la terapia cognitiva comportamental tiene aplicaciones que se aplican en ámbitos fuera de lo clínico, en el ámbito de lo deportivo, ahí tiene generalmente mucho éxito, en el ámbito educativo, eso sí, no nos vamos a meter con eso porque excedería todo lo que tenemos para decir, pero respuesta a tu pregunta, sí, no es privativo del ámbito del consultorio. Sí. ¿Existen técnicas precisas para, por ejemplo, las edades, en lo que es un adolescente, un adulto mayor? ¿Hay técnicas específicas? Hay técnicas que se van adaptando a, por ejemplo, el momento del ciclo vital, el rango etario del paciente y la situación, por supuesto. Hay técnicas que son más fáciles, más específicas de una determinada población, mientras que hay otras que son más específicas y los cognitivos comportamentales piensan mucho en esto, y no te olvides, yo lo recalqué, quizás no lo recalqué suficiente, ellos trabajan en general con lo que llaman la terapia basada en evidencia. Es decir, cuando una técnica ha demostrado, por ejemplo, en un rango etario determinado, ser más efectiva para resolver determinadas situaciones, bueno, es la técnica de primera elección ante una situación así. Después habrá que ver la singularidad, si el paciente no responde a esa, habrá que ver con otra, pero hay un trabajo muy fuerte sobre la búsqueda de evidencia clínica para la selección de técnicas, de acuerdo a contexto social, rango etario, circunstancias, abordaje individual, abordaje grupal. Hay mucho trabajo sobre eso. Pero profesor, una pregunta que en realidad no sé cómo hacer.
¿tiene en cuenta las estructuras del psicoanálisis o no? ¿Directamente trabaja desde una neurosis? No, las terapias cognitivo-comportamentales, digamos, esto es a título personal, es un criterio personal. Yo creo que uno de los factores del éxito que tienen en su difusión y en la manija que han conseguido, y está muy bien logrado y han sido muy hábiles en eso y está muy bien decirlo, es que no tienen, digamos, una preocupación específica por desarrollar una psicopatología propia y andan muy bien y, en términos culinarios, maridan muy bien con los diagnósticos psiquiátricos. Inclusive muchas de las investigaciones que ustedes van a encontrar en el campo de las terapias cognitivo-comportamentales es aplicación de terapia, de la técnica tal, de la terapia cognitivo-comportamental en el caso de pacientes con episodio depresivo mayor, que es un diagnóstico del DSM. ¿Sí? Entonces esto le ha permitido, le ha facilitado la familiaridad en la conversación interdisciplinar con otras áreas de salud que atienden la salud mental, que creo yo que ha contribuido mucho a su éxito, a conseguir fondos para la investigación. Esto que yo digo, yo creo que la terapia cognitivo-comportamental lo ha experimentado como una ventaja. Podríamos discutirlo, pero para responder a tu pregunta, tienen una forma bastante flexible de entenderlo y de pensar sobre todo en la evidencia clínica que reporta la aplicación del trabajo terapéutico, ¿sí? También lo diría, y esto espero, si algún terapeuta cognitivo-conductual o comportamental lo escucha no se me ofenda, pero no van a encontrar ustedes, además de la descripción que yo hice acerca de la representación del psiquismo, no van a encontrar una teoría muy elaborada, ¿sí? No hay una preocupación tan enfática por describir la etiología de una patología, ¿sí? Hacen un recorte mucho más clínico, o sea, piensen en él y en Beck y en sus intereses y lo que los distanció de su campo de formación, que era el psicoanálisis, y lo que desarrollaron, y ese espíritu está conservado, digamos, ¿eh? No hay, de hecho, esto que digo ahora va a servir como introducción a lo que vamos a ver en el próximo seminario que vamos a tener juntos, que va a ser más o menos a las 3:30 de la tarde, donde vamos a hablar de otro modelo de terapia dentro de las terapias cognitivas que retoma estos aspectos para criticarlos justamente. Así que te la dejo picando para lo que viene después, ¿sí? Que es, de paso les digo, el taller que van a hacer ahora, la idea es que vayan al aula con el que hicieron el primero. Si alguno de ustedes no estuvo en el primer taller, se acerque, yo les mando a algún aula para que sepan el segundo taller. Van a hacer un taller con algunas experiencias de formación y de entrenamiento en terapias cognitivas post-racionalista, que es el otro modelo que vamos a presentar hoy, introductoriamente, por supuesto, dentro de la gran familia de las terapias cognitivas. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. ¿Trabajan con niños? Es decir, ¿utilizan estas técnicas o las adaptan? Me lo preguntaba recién tu compañera. ¿Trabajan con niños? ¿Trabajan con adultos mayores? ¿Trabajan con todas las poblaciones? ¿Con toda la dispersión de rasgos sintomáticos de las personas? Hay técnicas aplicadas a cada uno de ellos y se avalan sobre todo en la eficiencia clínica. Esto que decíamos de la terapia basada en la evidencia. Se usan las técnicas en cada situación de acuerdo a cuál ha sido la que más ha demostrado eficiencia en otras situaciones clínicas. Bueno, habrá muchas más preguntas. Si no, no les doy. La próxima la retomamos si querés. Tienen 15 minutos. La idea es que a las 2:15 estén en cada aula de talleres para empezar el taller y nos volvemos.